Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un artículo de opinión muy interesante del farmacéutico Walter Caballero. Se titula La etiología olvidada. Hola, ¿qué tal? Y lo hacemos, a raíz de una frase. Una sola frase de un funcionario de salud en Panamá que ha levantado una polvareda considerable. Sí, una de esas frases que, sacada de contexto o no, abre un velón interesantísimo. Totalmente. El funcionario, hablando de ampliar horarios en centros de salud y de las quejas porque las farmacias cierran, va y suelta que no necesitamos tener un farmacéutico. A veces se requiere solo un asistente de farmacia. Ahí está. Y esa afirmación es el punto de partida perfecto para el análisis de hoy. Porque, más allá de la polémica local, nos obliga a preguntarnos algo que quizá damos por sentado. ¿Para qué sirve exactamente un farmacéutico? O sea, ¿cuál es su razón de ser? Exacto. El autor del artículo, Caballero, lo llama la etiología olvidada. Y para explorar esa idea, pues hemos reunido un buen montón de material. Sí. Tenemos desde guías de buenas prácticas farmacéuticas, revisiones científicas sobre errores de medicación, hasta artículos que plantean un paradigma completamente nuevo para la farmacia comunitaria. O sea, un análisis completo. El objetivo es entender por qué tener un licenciado en farmacia detrás del mostrador no es para nada un capricho burocrático, sino un pilar de la seguridad del paciente. Vamos a meternos en harina. Venga, pues empecemos por ahí, por el concepto que da título al artículo, la etiología olvidada. Suena un poco filosófico, pero creo que aquí está la clave de todo. Sí, lo está. Caballero dice que la farmacia no nació para ser un simple almacén donde se despachan cajas. ¿De dónde viene esa idea de que el farmacéutico es algo más que, un dependiente cualificado? Pues fíjate, viene del origen mismo de la palabra, y esto es fascinante. Farmacia viene del griego fármakon. Fármacon. Y fármakon es una palabra con una dualidad increíble. Significa a la vez remedio y veneno. ¡Ostras, qué bueno! Esa tensión está en el ADN de la profesión. Un medicamento no es un producto de consumo más. No, claro. Es una tecnología potentísima que vive permanentemente en esa frontera delicada entre curar y hacer daño. Nunca la había pensado así. Siempre asociamos fármaco con curación, pero se nos olvida la otra cara de la moneda. Es una herramienta de doble filo por definición. Por completo. Y precisamente porque la sociedad entendió esto hace siglos, de forma muy inteligente, se creó una separación fundamental. Ajá. Una persona prescribe, el médico, y otra, distinta y con otra formación, dispensa, el farmacéutico. Una barrera de seguridad. Exacto. Esta separación no es una casualidad ni una ineficiencia del sistema, es una barrera de seguridad diseñada a propósito. El farmacéutico es el experto en esa tecnología de doble filo, es el científico que se interpone entre la receta y el paciente para protegerlo. Entendido. Entonces, cuando este funcionario dice que a veces solo se requiere un asistente... Pues lo que está haciendo, según la lógica de Caballero, es derribar esa barrera de seguridad. Justo. Está reduciendo ese acto a una simple transacción comercial, a un movimiento de logística. Está ignorando este principio de seguridad sanitaria que ha costado siglos construir. Vaya. Es como decir que para que un avión vuele seguro, a veces solo hace falta un auxiliar de vuelo en la cabina en lugar de un piloto. Vale. Y Caballero insiste mucho en que la dispensación es un acto clínico, no un trámite. Los materiales que hemos revisado lo apoyan, pero ¿qué significa eso en la práctica? Porque para muchos la experiencia es esa. Llegas, entregas la receta, te dan una caja y te vas. ¿Qué pasa detrás del telón en ese momento? Pues lo que es increíble es la cantidad de procesos mentales y de verificaciones que se disparan en ese instante. A ver. Según la guía práctica para los servicios profesionales farmacéuticos, la dispensación implica, como mínimo, asegurarse de que el paciente tiene toda la información para usar el medicamento de forma segura. Y eso va mucho más allá del 1 cada 8 horas. Claro, pero aquí alguien podría argumentar, para dar esas instrucciones básicas no basta con un técnico bien entrenado. Supongo que el acto clínico es más que eso. Muchísimo más. Mira, un documento que tenemos de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, basado en directrices de la OMS, lo detalla perfectamente. ¿Y qué dice? Habla de que el farmacéutico debe ser capaz de detectar diferentes incidencias como PRM, o sea, problemas relacionados con medicamentos, o RNM, resultados negativos asociados a la medicación. ¿Qué, traducido para los que no estamos en el gremio, qué significa para la persona que está al otro lado del mostrador? Significa que mientras te sonríe y busca la caja, su cerebro está a 1000 por hora.
Está comprobando si ese nuevo medicamento interactúa con otros que ya tomas. Está verificando si la dosis que te ha puesto el médico es la correcta para tu peso, tu edad o si tienes alguna insuficiencia renal o hepática. Madre mía. Está repasando si tienes alguna otra enfermedad que contraindique ese fármaco. Me hace pensar en mi tía, que tiene un pastillero que parece el panel de control de un Boeing 774. La conversación que tiene cada mes con su farmacéutica es absolutamente clave para que todo ese cóctel de pastillas funcione y no acabe en un susto. Eso es el acto clínico en acción. Es literalmente la última red de seguridad antes de que el paciente se meta el fármaco en el cuerpo, un filtro de conocimiento aplicado en tiempo real. Exacto. Y ojo, que no es ninguna tontería. Tenemos una revisión sistemática sobre errores de medicación que es muy clara. Así, concluye que los farmacéuticos comunitarios son cruciales para identificar y resolver estos fallos. Y la OMS advierte que los errores de medicación son una de las 10 principales causas de eventos adversos evitables en la atención sanitaria a nivel mundial. Vaya dato. No es un tema menor para nada. Vale, entiendo perfectamente el argumento clínico y profesional. Pero, ¿qué dice la ley de todo esto? Porque Caballero es muy contundente. Sí, lo es. Afirma que abrir una farmacia sin un farmacéutico es una violación flagrante de la ley en Panamá. El comentario del funcionario no es solo una opinión desafortunada, sino que choca directamente con la legislación. Choca frontalmente. El autor cita dos leyes panameñas, la Ley 419 de 2024 y la Ley 24 de 1963. Y aquí está el kit de la cuestión. A ver. Esas leyes no existen por un capricho burocrático o para proteger a un gremio. Se redactaron y se mantienen porque el Estado reconoce que existe un riesgo sanitario real y tangible. La ley es el reflejo de una necesidad colectiva de protección. Es que la pregunta que lanza en el artículo da en el clavo. Dice, ¿acaso la seguridad del paciente es menos importante a las 7 de la tarde que a las 10 de la mañana? Es que es buenísima. Es que el riesgo no ficha a las 5 y se va a casa. Un error de dosificación es igual de peligroso a cualquier hora. Esa es la idea central. La ley busca garantizar la calidad y la seguridad del acto farmacéutico en todo momento. Y esa garantía, esa responsabilidad última, recae por definición legal en el profesional idóneo. Que es el licenciado en farmacia. Que es el licenciado en farmacia. No es una responsabilidad que se pueda delegar por horas o que tenga un horario de oficina. El riesgo es 24/7 y la supervisión cualificada debe serlo también. Y esto nos lleva a la gran distinción que está en el fondo de todo este debate. La diferencia real entre un farmacéutico y un técnico o un asistente de farmacia. Caballero dice que sus roles son complementarios, no sustitutos. ¿Dónde está la línea roja? ¿Qué puede hacer uno que el otro, legal y profesionalmente, no puede ni debe hacer? Pues la línea es muy clara y se llama juicio clínico y responsabilidad legal. Ajá. La formación es completamente diferente. Un técnico es un profesional valiosísimo, capacitado para la gestión logística del medicamento, el almacenamiento, el control de stock, el etiquetado y para asistir al farmacéutico. Pero la ley es tajante en que siempre debe ser bajo la supervisión directa del profesional titulado. ¿Y por qué esa supervisión es tan innegociable? Porque el farmacéutico, por sus 5 o 6 años de carrera universitaria, tiene la base científica y la potestad legal para tomar decisiones clínicas. Claro. Para interpretar una receta manuscrita, que es un jeroglífico. Para calcular una dosis pediátrica para un bebé de 6 kilos, que es un cálculo de alta precisión. Para detectar una interacción sutil pero potencialmente mortal entre un anticoagulante y un antibiótico que el paciente se acaba de comprar por su cuenta. Para decidir si debe llamar al médico porque cree que ha habido un error en la prescripción, o dice el autor, una doble irresponsabilidad. Doble. Sí. Primero, es injusto para el propio técnico, porque le estás cargando con una responsabilidad legal y una toma de decisiones para las que no tienen ni la formación ni el respaldo legal. Es una temeridad. Cierto. Y segundo, y más grave, estás despojando al paciente de esa red de seguridad, de ese experto, que puede cazar un error que podría tener consecuencias fatales. Vale. Creo que el papel central, el de garante de la seguridad, queda clarísimo, pero varios de los documentos que tenemos sobre la mesa sugieren que este rol, lejos de reducirse, se está expandiendo. Sí. Ya no se trata solo de ser una red de seguridad pasiva, sino de jugar un papel mucho más proactivo en la salud de la comunidad. Totalmente. Si conectamos los puntos, vemos una evolución muy potente de la profesión,
Hay un artículo que hemos analizado que habla de un nuevo paradigma y lanza un concepto que me parece brillante: A ver, cuéntame. la farmacia catalizadora de salud comunitaria. Catalizadora de salud. Suena muy bien, casi utópico, pero ¿qué significa en la práctica? Porque, siendo un poco abogada del diablo, ¿no se corre el riesgo de que el farmacéutico se convierta en una especie de asistente social y se diluya su función principal, que es el medicamento? Es una buena pregunta, pero el enfoque es el contrario. No es que se diluya, es que se enriquece. Ser un catalizador significa que el farmacéutico ya no solo mira hacia adentro de la farmacia, hacia sus estanterías, Ajá. sino que, como dice el texto, mira a la calle. Empieza a abordar los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales. ¿Te refieres a cosas como el nivel económico, la educación, el entorno? Justo. El farmacéutico pasa de preguntarse solo cómo se toma este medicamento a preguntarse también por qué este paciente no se lo está tomando correctamente. Ah, claro. Quizá es por desconocimiento, pero a lo mejor es porque no llega a fin de mes, porque vive solo y nadie le ayuda a organizar las pastillas, o porque su cultura le hace desconfiar del tratamiento. Entiendo. El farmacéutico, por su brutal cercanía y accesibilidad, es el profesional sanitario que vemos más a menudo sin cita previa, está en una posición privilegiada para detectar esas barreras invisibles. Vale. Visto así, no es que dejen de lado el medicamento, sino que entienden los factores que hacen que ese medicamento funcione o no en la vida real de una persona. Es un cambio de perspectiva brutal. Exacto. ¿Y hay ejemplos donde esto ya esté funcionando de verdad? Los hay, y muy claros. Pensemos en la pandemia de COVID-19. Un informe del Colegio de Farmacéuticos de Madrid es un caso de estudio espectacular. Sí. Muestra cómo la red de 3.000 farmacias de la comunidad se convirtió en un recurso sanitario de primera línea, súper ágil y eficaz, justo cuando los centros de salud y los hospitales estaban al borde del colapso. Recuerdo perfectamente ese papel. Eran el único punto de información y acceso sanitario que parecía funcionar con normalidad, cuando todo lo demás estaba saturado o cerrado a cal y canto. Exacto. Pero no solo daban información, garantizaron que los enfermos crónicos, la gente mayor, no se quedaran sin su medicación vital. Lucharon contra los bulos y el pánico con información veraz. Ujú. Y participaron en iniciativas sociales increíbles. El ejemplo del protocolo Mascarilla 19 es paradigmático. Cierto, es verdad. Una mujer que sufría violencia de género podía ir a cualquier farmacia y pedir esa mascarilla, y el personal sabía que era una señal de socorro para activar el protocolo de ayuda. Eso, amiga mía, es mirar a la calle. Y más allá de una crisis como la pandemia, esta función de agente de salud pública se mantiene. Por supuesto. Otro de los documentos que manejamos menciona un montón de programas. Por ejemplo, Desde farmacéuticos que van a los colegios a dar charlas sobre fotoprotección, hasta programas de cribado de ciertas enfermedades como el cáncer de cérvix o el VIH, donde la farmacia es el primer punto de contacto. qué importante. O planes para optimizar el uso de antibióticos para luchar contra las resistencias, que es uno de los mayores desafíos de salud pública que tenemos por delante. Ya no son solo dispensadores, son agentes de salud activos integrados en la comunidad. Entonces, si recogemos todo lo que hemos analizado, partimos de un comentario que en el fondo trata al farmacéutico como un coste opcional, Sí, como una pieza que se puede quitar y poner para cuadrar el presupuesto de las horas extra. esa es la visión superficial y, como hemos visto, tremendamente reduccionista y peligrosa. Sin embargo, cuando escarbamos un poco con estos materiales, desde el artículo de Caballero hasta las guías clínicas y los informes de salud pública, la imagen que aparece es radicalmente distinta. Completamente. Vemos a un profesional sanitario con un rol clínico, legal y social, que no solo es indispensable, sino que está en plena expansión. Totalmente. El debate de fondo que plantea Walter Caballero no es sobre horarios, ni sobre logística, ni siquiera sobre presupuestos. Es un debate sobre el modelo de sanidad que queremos. Claro. Es la eterna tensión entre la eficiencia administrativa mal entendida y la seguridad del paciente bien entendida. Porque la conclusión que se saca de todos estos textos parece unánime, no hay fisuras. Es que no las hay. La conclusión es muy clara. Sacar al farmacéutico de la ecuación, aunque sea temporalmente en un horario extendido, no es un simple ajuste de personal. ¿No? Es desmantelar una pieza crítica del sistema de seguridad de la cadena sanitaria. Es quitarle al ciudadano el último filtro de protección que tiene antes de consumir una tecnología que, como decíamos al principio, puede ser remedio o puede ser veneno. Y esto, inevitablemente, nos deja con una pregunta final para que cada uno le dé una vuelta.
Una pregunta que mira directamente al futuro de nuestro sistema de salud. Si tenemos en cuenta que los medicamentos son cada vez más complejos y potentes, y que nuestra población envejece y acumula tratamientos crónicos, con lo que el riesgo de interacciones y errores se dispara, Ujú. ¿tiene algún sentido plantearse reducir la supervisión del experto en el medicamento por razones puramente económicas? O, al revés, ¿no sería mucho más inteligente y a la larga infinitamente más rentable invertir en integrar todavía más a estos profesionales en los equipos de salud para prevenir problemas, mejorar los tratamientos y, en definitiva, ganar salud para todos?